Nunca entendí en qué momento mi vida dejó de ser mía. A veces creo que fue desde la primera vez que lo vi, parado en la puerta del café donde yo trabajaba, mirándome como si acabara de encontrar algo que había estado buscando por años. No sonrió, no saludó. Solo me observó con una intensidad tan profunda que mis manos comenzaron a temblar. Pensé que era vergüenza, hasta que entendí que aquello no era admiración, ni interés. Era elección. Y yo no tenía idea de que, desde ese día, dejaría de tener opciones. La gente cree que las historias de obsesión empiezan con un gesto dulce, con un cumplido incómodo o con un mensaje insistente. La mía, no. La mía empezó con silencio. Un silencio espeso, frío, casi físico, que él usaba como si fuera una red invisible que me envolvía sin que yo me diera cuenta. Él no hablaba, observaba, no preguntaba, deducía, y cada día parecía saber un poco más de mí, mi horario, mis trayectos, lo que comía, lo que evitaba, lo que me hacía sonreír. Yo intenté convencerme de que era coincidencia, que la mente juega trucos, que no había nada raro en que apareciera en los mismos lugares que yo, pero había algo en sus ojos, algo oscuro, algo paciente, que me hacía sentir que estaba siendo elegida, marcada, reclamada. Y lo peor, que él estaba esperando a que yo lo aceptara sin resistencia. Cuando me habló por primera vez, supe que ya era demasiado tarde. Dijo mi nombre completo, con una calma que me heló la sangre. Dijo dónde vivía, qué música escuchaba por las noches, qué olor tenía mi perfume favorito. No preguntó si quería hablar, no preguntó si podía acercarse, solo habló como si ya fuéramos íntimos, como si yo le debiera algo que nunca había prometido. Ese día descubrí la verdad que cambiaría mi vida para siempre. Yo nunca lo elegí, pero él había decidido que yo sería suya. Y cuando alguien está dispuesto a poseerte a cualquier precio, no importa cuánto grites, cuántas puertas cierres o cuántos kilómetros corras, él siempre encontrará la forma de volver, porque, según él, no se puede escapar de lo que está destinado. Si estás escuchando esta historia, quiero que sepas algo antes de continuar. Nadie está realmente preparado para descubrir que la persona que ama, o que cree amar, no es quien parece. Yo tampoco lo estaba. Por fuera, mi vida era normal. Trabajo sencillo, amigos pocos pero fieles, una rutina tranquila que me daba cierta sensación de seguridad. Pero por dentro había un vacío que no sabía explicar, una especie de sombra que me seguía desde hacía años. Y cuando él apareció, pensé que esa sensación era solo paranoia. Qué equivocada estaba. Él no llegó a mi vida por casualidad. Llegó porque llevaba tiempo observándola, analizándola, estudiándola, esperando el momento exacto para entrar. Durante meses intenté convencerme de que todo era imaginación, que nadie podía estar tan pendiente de mí sin que yo lo notara, que nadie podía saber tanto sobre mis hábitos sin haber estado a mi lado. Pero ese es el problema con las obsesiones. No empiezan cuando alguien aparece. Empiezan mucho antes, en silencio, mientras tú sigues tu vida sin sospechar que alguien ya te ha elegido como centro de su mundo. Y cuando por fin descubres la verdad, no es un momento de iluminación, es una caída sin fin. Lo que vas a escuchar a continuación no es una historia de romance, no es una historia de encuentros y desencuentros. Es un testimonio, una advertencia, una confesión que me cuesta repetir, pero que necesito contar para que quizá alguien que ahora mismo está dudando de sus propias señales pueda despertar a tiempo. Porque cuando la obsesión se disfraza de amor, es demasiado fácil ignorar los primeros síntomas. Antes de continuar, si estas historias te estremecen, te atrapan o te hacen pensar en alguien que conociste alguna vez, te invito a suscribirte al canal. Aquí narramos relatos reales y ficciones inspiradas en lo más oscuro de las relaciones humanas. Control, manipulación, dependencia, obsesión. Historias que no te dejarán dormir tranquilo, pero que tampoco podrás dejar de escuchar. Y si estás viendo esto ahora, déjame en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás acompañando. Es importante para mí saber hasta dónde llegan estas voces, estas confesiones, estos fragmentos de vidas que pudieron ser distintas. Porque hoy, lo que voy a contarte cambió la mía para siempre. Las horas posteriores a aquella primera sensación, esa ausencia de ruido que me heló la espalda, no fueron más tranquilas. Al contrario, parecían haberse estirado como una cuerda a punto de romperse. Cada paso que daba dentro de mi apartamento resonaba con una nitidez insoportable, como si las paredes estuvieran escuchando. Yo me repetía que era el cansancio, que nadie me vigilaba, que era imposible. Pero la piel no sabe mentir.
Y la mía estaba erizada desde la nuca hasta los tobillos, como si unos dedos invisibles recorrieran mi columna sin permiso. Me asomé por la ventana que daba al estrecho patio interno del edificio, y allí estaba. La misma luz mortecina del farol parpadeando, las mismas cortinas de los vecinos cerradas, pero había algo distinto. No lo entendí al principio. Fue solo cuando me incliné un poco más que lo vi, una sombra que no coincidía con ninguna ventana, quieta, aferrada al ángulo del piso 3, un lugar donde nadie debería estar. No se movía, no respiraba, no hacía ruido. Era una presencia moldeada por la oscuridad misma. Me obligué a cerrar la cortina y a seguir con mi vida, aunque en realidad no estaba viviendo. Estaba sobreviviendo. Hice café, pero no pude beberlo. Encendí la televisión, pero no escuché nada. Revisé el celular, pero los mensajes parecían pertenecer a otra existencia, una en la que las personas aún creían que el mundo era seguro. Yo ya no creía. Cada vez que respiraba hondo, sentía como si alguien estuviera detrás de mí, sincronizando su respiración con la mía, esperando que vacilara. Esa noche decidí dormir en el sofá, convencida de que cambiar de cuarto me daría una falsa sensación de control. Dejé todas las luces apagadas excepto la pequeña lámpara de la mesa, que emitía un brillo cálido que debería haberme tranquilizado, pero no lo hizo. Me envolví en la manta e intenté desviar la mente hacia cualquier recuerdo feliz. No funcionó. La presencia se instaló en mis pensamientos como un huésped indeseado. Sentí que la mirada, esa que había intuido en el patio, me había seguido dentro de casa. Me dije que tenía que salir. Respirar aire fresco. Ver gente. Romper la sensación de que algo prohibido habitaba conmigo. Pero cuando tomé la llave, noté algo que me paralizó. No estaba donde la había dejado. Siempre la colocaba en el pequeño platito junto a la puerta. Siempre. Y ahora estaba en el suelo, perfectamente alineada con el borde del tapete, como si alguien la hubiera depositado allí con cuidado quirúrgico. No encontré explicación alguna. No tenía con quién dividir ese miedo, nadie a quien llamar sin sonar delirante. Así que abrí la puerta e intenté convencerme de que el aire frío del pasillo me ayudaría a pensar con claridad. Pero apenas pisé el corredor, el ascensor se activó por sí solo. No había apretado el botón. No había escuchado pasos de ningún vecino. Las puertas metálicas se abrieron lentamente, revelando un interior vacío. Vacío, pero con la sensación de haber sido usado hace segundos. Mi estómago se tensó al punto de doler. Retrocedí, temblando, y regresé al apartamento. Cerré con doble vuelta. Me apoyé en la puerta e intenté controlar la respiración, pero cada célula de mi cuerpo estaba en alerta absoluta, como si estuviera a punto de ser atacada por algo que no podía ver. La luz de la sala parpadeó 2 veces y luego volvió a la normalidad. Yo sabía que necesitaba calmarme, pero mi mente repetía la misma frase, golpeando como un martillo en mi conciencia. La sombra te encontró. Cuando finalmente me atreví a ir hasta la ventana para comprobar si seguía allí, en el punto oscuro del piso 3, mis manos suaban tanto que quasi deixei a cortina caer. Respiré fundo e puxei o tecido como un movimiento rápido, como si arrancase un curativo. El patio seguía igual. La sombra seguía allí. Pero ahora estaba mirando hacia arriba, como si supiera exactamente en cuál janela eu estaba, como si esperase que eu abrisse o vidro para falar comigo. Mis joelhos vacilaron. No me quedaba duda alguna. No era imaginación. No era paranoia. Era alguien. Alguien con una obsesión que ya había cruzado el límite de lo humano. Y desde ese instante, lo supe con una certeza que me caló el alma. Quienquiera que fuese, no observaba mi ventana. Me observaba a mí. Y no pensaba irse. No dormí en toda la noche. Ni un instante. Me quedé sentada en el sofá, con las rodillas contra el pecho y la lámpara pequeña encendida, observando la puerta como si fuera una boca capaz de abrirse por voluntad propia. Cada crujido del edificio, cada vibración leve en el suelo, cada sombra movida por los faroles de la calle me hacía saltar. La certeza de que la sombra ya me conocía era una herida abierta dentro de mí. No era curiosidad lo que sentía. Era pertenencia, como si yo fuera un objeto encontrado, reclamado por algo que llevaba mucho tiempo buscándome. Al amanecer, la luz debería haberme dado alivio, pero no lo hizo. De hecho, el brillo tenue del sol resaltó algo en mi piel que me dejó helada. Una marca fina, rojiza, en mi hombro izquierdo, como si una uña hubiera deslizado sobre mi carne con precisión. No recordaba haberme lastimado. No recordaba haber sentido dolor. La idea me paralizó. Si la marca apareció mientras dormía,
Entonces él estuvo lo suficientemente cerca para tocarme, y yo no había despertado. Revisé el apartamento con un frenesí desesperado. Las ventanas seguían cerradas. La puerta no mostraba señales de haber sido forzada. Los objetos estaban en su lugar. Nada faltaba. Nada estaba roto. Ese orden perfecto me aterrorizó aún más. Si alguien había entrado, no lo había hecho como un intruso. Lo había hecho como alguien familiarizado con mis espacios, como si el apartamento lo reconociera a él más que a mí. Como si yo fuera la extraña en mi propia casa. Decidí salir. Respirar aire real. Escaparme, aunque fuera por un momento, de ese silencio que parecía contener una respiración ajena. Pero cuando abrí la puerta del pasillo, vi algo que me dejó sin fuerzas. Un papel doblado con mi nombre escrito. Mi nombre, en letras torcidas, irregulares, como escritas con una mano temblorosa de emoción. Nadie sabía a qué hora salía. Nadie sabía que mi nombre no estaba en el timbre ni en el buzón. Tomé el papel. Dentro una frase breve. No cierres la cortina esta noche, voy a verte. Sentí un mareo brutal. El pasillo giró. Las luces zumbaban como si fueran a estallar. Guardé el papel con manos torpes y bajé las escaleras casi corriendo, con la sensación constante de que alguien iba a agarrarme del cabello o del tobillo para arrastrarme hacia atrás. Afuera la ciudad seguía viva, pero su ruido familiar no logró atravesar mi pánico. El mundo parecía moverse en otro ritmo, uno al que ya no pertenecía. Caminé 2 cuadras buscando aire, pero cada respiración me sabía prestada. Entré en una cafetería abierta. La luz cálida era artificial, como si estuviera diseñada para forzar tranquilidad. Me senté en una mesa del fondo y dejé el teléfono sobre la mesa para obligarme a sentir que tenía control sobre algo. De repente, vibró. Una notificación. Un mensaje de voz de un número desconocido, recibido a las 03:11. Sentí un impulso de no abrirlo, de tirarlo lejos, pero lo reproduje. Al principio no escuché nada. Luego, respiración, lenta, cargada, demasiado cerca del micrófono, y al final, mi nombre, susurrado como si me besara el oído. El café se volvió amargo en mi lengua. Cerré los ojos un segundo y sentí que el sonido se incrustaba en mi piel. Me levanté bruscamente. No podía quedarme allí ni un minuto más. Pagué sin mirar, sin escuchar, y salí tambaleando. La ciudad me resultaba ahora un escenario vacío, donde tal vez él también caminara, mezclado entre la gente, observando mis pasos con la devoción hambrienta de un depredador que finalmente encontró a su presa después de años. Volví al edificio porque no tenía otra opción. No podía deambular eternamente, pero al entrar, noté que el portón estaba entreabierto. Nunca lo dejaban así. El pasillo estaba silencioso, demasiado silencioso. Cada uno de mis pasos parecía amplificarse 10 veces. Cuando llegué frente a mi apartamento, vi que la puerta estaba bien cerrada, perfectamente alineada, como si alguien, o algo, la hubiera dejado así después de entrar y salir sin ser visto. Me acerqué despacio. Había otro papel en el suelo. Igual, doblado con delicadeza casi ritual. Lo levanté sin abrirlo todavía. Algo en mí sabía que leerlo iba a romper algo más profundo. Me quedé allí, con la mano temblorosa sobre la madera fría, escuchando. Y entonces escuché lo peor. Nada. Un silencio tan espeso que era imposible que estuviera vacío. Abrí el papel. Otra frase. Otra intimidad escalofriante. ¿Por qué te fuiste sin despedirte? Sentí cómo cada gota de sangre abandonaba mi rostro. Di un paso atrás, y justo entonces, la puerta se movió 1 centímetro, como si alguien la hubiera empujado suavemente desde dentro. No fue un golpe, no fue viento, fue un toque, un roce, una señal. Retrocedí más, con la garganta seca y los ojos ardiendo. No entré, no me acerqué. Solo supe una cosa, con total y devastadora claridad. Ya no era mi hogar, era un escenario, y él estaba en algún lugar detrás de esa puerta, respirando mi nombre. No recuerdo cómo llegué a la calle después de huir del pasillo. Solo recuerdo el temblor en mis manos, la sensación de que mis piernas se movían solas, como si una parte de mí quisiera escapar mientras la otra se quedaba atrás, petrificada. Caminé varias cuadras sin mirar a los lados, sin dirección, sin pensar. El miedo había tomado el control absoluto de mis sentidos. Y lo más aterrador no era sentirme observada, sino sentir que él estaba disfrutando cada una de mis reacciones, como si mi terror fuera una forma de alimento. Entré en una cafetería abierta durante la madrugada. Elegí una mesa apartada, casi escondida, desde donde pudiera ver la puerta y, aún así,
sentirme invisible. El lugar tenía música suave y luz cálida, pero nada de eso logró colarse en mi cuerpo. Mi respiración era corta, irregular, como si mis pulmones rechazaran el aire. Estaba convencida de que, incluso allí, rodeada de gente, él sabía exactamente dónde me encontraba. Su presencia era una sombra que se adhería a mi piel sin necesidad de estar físicamente a mi lado. Intenté llamar a una amiga. Me respondió con voz cansada, sin comprender la urgencia quebrada de mis palabras. Cuando le conté lo del papel, de la marca en mi piel, de la sombra en el patio, hubo un silencio incómodo. Y luego una risa incrédula. «Estás estresada», dijo. «Duerme un poco». Su indiferencia me hirió más de lo que debería. Porque en el fondo, yo misma sonaba irreal. ¿Cómo explicar que algo que no podía describir con lógica estaba invadiendo mi vida con una intimidad insoportable? Suspiré, derrotada, y dejé el teléfono sobre la mesa. En ese instante, vibró otra vez. Un mensaje de voz, el mismo número desconocido del mensaje anterior. Mis dedos tardaron en obedecerme. Cuando finalmente reproduje el audio, mis oídos se llenaron con la respiración de un hombre. Lenta, húmeda, profunda. Cada exhalación parecía rozar mi cuello, y al final, una palabra murmurada con una devoción enferma. Mi nombre. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con violencia, como si quisiera escapar de mi cuerpo. Me levanté bruscamente. Dejé unas monedas sobre la mesa y salí casi corriendo. La calle, que siempre me había parecido familiar, ahora era un escenario hostil. Las luces de los postes parecían demasiado débiles, los sonidos demasiado remotos. Caminaba rápido, mirando a mi alrededor, convencida de que en cualquier esquina aparecería una figura inmóvil, esperando. Pero lo peor era la certeza de que él no necesitaba seguirme físicamente. Parecía moverse a través de algo más profundo, más íntimo que un espacio físico. Como si conociera el ritmo exacto de mis pensamientos. Aún así, volví al edificio. No tenía otro lugar a donde ir. Allí estaban mis cosas, mi cama, mis documentos, mi vida, o lo que quedaba de ella. Cuando entré, noté que el portón estaba entreabierto, como si alguien hubiera pasado hacía instantes. El pasillo estaba oscuro, silencioso, inmóvil. Subí las escaleras despacio, dominada por la sensación de que la oscuridad misma respiraba. Cuando llegué al último tramo, sentí un impulso irracional. No podía entrar a mi apartamento, no todavía. Subí un piso más, hasta el último nivel. Era un corredor vacío, sin departamentos, usado apenas como depósito. Había una ventana grande que daba al patio interior. El mismo patio donde había visto la sombra por primera vez. Me acerqué con cautela. Mi corazón martillaba en mis oídos. Miré hacia abajo y... el lugar donde la sombra se había quedado inmóvil durante tanto tiempo estaba vacío. No sentí alivio. Sentí un golpe seco en el estómago. Si ya no estaba allí, eso significaba que se había movido. Una corriente de aire tibio rozó la parte trasera de mi cuello. No debía haber corrientes allí. No había ventanas abiertas, ni puertas, ni ventilación. Giré muy despacio. El pasillo seguía vacío, pero el aire estaba distinto. Era como si alguien hubiera exhalado justo detrás de mí hacía apenas segundos. Esa tibieza en mi nuca era imposible de confundir. No era el edificio. No era mi imaginación. Era él. Di un paso hacia atrás. Mis piernas se negaban a sostenerme. El silencio era tan absoluto que parecía absorber mis pensamientos. Entonces lo escuché. Primero un susurro casi inaudible. Luego una respiración profunda, cálida, pegada a mi oído, idéntica a la del mensaje de voz. Mi cuerpo entero se paralizó. No podía girar. No podía correr. Solo escuché su respiración entrar y salir, marcando un ritmo íntimo como si quisiera sincronizarla con la mía. Y entonces, en la oscuridad del último piso, con mis rodillas temblando y el aire estancado en mis pulmones, él habló, con una calma tan suave que me rompió por dentro. Te extrañé. El sonido quedó suspendido incluso después de que el silencio regresó. Cuando finalmente abrí los ojos, no había nadie allí, pero la sensación de su presencia seguía en mi piel, envolviéndome como un abrazo invisible. Y supe, con una certeza devastadora, que ya no le bastaba con observarme. No sé cuánto tiempo permanecí allí, inmóvil, esperando que algo se materializara en ese corredor vacío. Fue como aguardar el latido de un corazón ajeno, uno que respiraba en mi nuca sin necesidad de un cuerpo. Cuando finalmente logré moverme, mis piernas estaban tan entumecidas que casi me caí. Bajé las escaleras lentamente, con el pulso encajado en la garganta,
intentando convencerme de que debía entrar a mi departamento, aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba que cruzar esa puerta era una rendición. La llave resbaló entre mis dedos 2 veces antes de acertar la cerradura. Cuando empujé la puerta, el olor familiar de mi casa no me calmó. Al contrario, se sentía invadido por algo ajeno. No era un olor definido, sino una sensación, como si el aire hubiera sido respirado demasiadas veces por alguien que no era yo. Caminé despacio, verificando cada rincón, aún sabiendo que no serviría de nada. Su presencia no necesitaba espacio físico. Podía estar en el reflejo de una ventana, en el silencio de una esquina, o en la sombra proyectada desde un lugar imposible. Fui al baño para lavarme el rostro. Cuando levanté la vista, vi mi reflejo hundido, casi apagado. Había algo en mis ojos que no reconocía. Una alerta constante, un brillo opaco que parecía pedir ayuda. Me incliné hacia el espejo, y fue entonces cuando noté algo debajo de la clavícula. Una línea fina, rojiza, como una marca reciente. No recordaba haberme lastimado. La toqué con la yema del dedo y sentí un leve ardor. No era un rasguño, no era un golpe. Era como si hubiese sido dibujada. Me aparté del espejo con un impulso involuntario. El corazón me latía tan fuerte que sentí mareo. Me miré de nuevo, tratando de mantener la calma. La marca no tenía forma clara, pero había algo profundamente íntimo en ella. Un trazo irregular, casi tímido. Como si hubiera sido hecho con cuidado, con una precisión suave. Y de repente lo entendí. Esa marca no era un accidente. Era un gesto, un primer contacto físico, una firma. Retrocedí hasta chocar con la pared. Una oleada de náuseas me subió a la garganta. Recordé la sensación tibia en mi cuello en el pasillo del último piso, la respiración cerca del oído, la voz diciendo, «Te extrañé». Había estado demasiado cerca, suficientemente cerca para tocarme, para dejarme algo. Me abracé a mí misma, intentando contener un temblor que me recorría desde la columna hasta las manos. La idea de que algo podía marcar mi piel sin que yo lo notara era más devastadora que cualquier sombra o susurro. Fui al dormitorio sin encender la luz. No quería ver nada con claridad. Cerré la puerta con llave, aunque sabía que era un gesto inútil. Me senté en el borde de la cama, respirando de forma entrecortada, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso. Entonces sonó mi celular. Un mensaje. El mismo número desconocido. Con un solo archivo adjunto. Una foto. Tardé varios segundos en entender el valor de abrirla. Cuando lo hice, primero no comprendí lo que estaba viendo. Era una imagen oscura, borrosa. Ajusté el brillo. Mi dormitorio, tal como estaba ahora. Desde la pared frente a mí. Desde un ángulo imposible. Como si alguien estuviera parado justo donde yo no veía. Mi estómago se contrajo. Busqué la figura de una persona en la imagen, pero no había nadie. Solo el espacio vacío. Un vacío que parecía observar. Me levanté de golpe y encendí todas las luces. Revisé cada rincón del cuarto, debajo de la cama, dentro del armario. Nada. El silencio era tan denso que casi podía oírlo vibrar. Entonces llegó otro mensaje. Sin texto. Solo un audio de 2 segundos. Era el sonido de una caricia sobre piel. Un roce suave, lento, íntimo. Él quería que supiera que la foto no era lo peor. Que lo peor había sido aquello que yo no había sentido a tiempo. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, mientras una comprensión brutal se asentaba en mi cuerpo como un veneno. Él no estaba persiguiéndome. No estaba acechando desde lejos. Él ya formaba parte de mi espacio. No había un lugar seguro. No había una distancia que pudiera imponer. Su presencia se había adherido a mí, como si hubiese encontrado un hueco exacto por donde infiltrarse. Cada respiración mía le pertenecía un poco más. Me acerqué al espejo del dormitorio, impulsada por un temor que necesitaba confirmar. Corrí la tela de mi camiseta y miré nuevamente la marca bajo mi clavícula. Estaba más oscura, más nítida, como si hubiera evolucionado en cuestión de minutos. Y entonces lo escuché, justo detrás de mí, apenas un murmullo, una exhalación que no necesitó volumen para perforarme la mente. Hermosa. Mi reflejo tembló. Yo temblé, y entendí que él no estaba contento solo con observarme o tocarme. Ahora quería reclamar. Después de escucharlo susurrar detrás de mí, todo mi cuerpo entró en un estado que no supe definir. No era solo miedo. Era una mezcla corrosiva de vulnerabilidad y parálisis, como si mi espíritu hubiera quedado atrapado dentro de un cuerpo que ya no obedecía. Me quedé mirando mi reflejo, esperando verlo aparecer a mi espalda.
pero no ocurrió. El espejo mostraba solo mi rostro pálido, mis pupilas dilatadas y la marca bajo mi clavícula latiendo como una herida viva. Intenté moverme, pero mis piernas estaban rígidas, clavadas al suelo por un terror que parecía tener manos. Finalmente logré retroceder. Corrí hacia la puerta del dormitorio y la abrí de golpe, como si el aire fuera a salvarme. Toda la casa estaba encendida, pero se sentía igual de hostil, como si las paredes guardaran un secreto que yo aún no había descifrado. Caminé hacia la sala con movimientos cortos, cuidando no hacer ruido, aunque no sabía por qué. Él no necesitaba pasos, ni puertas, ni sombras para acercarse. Él simplemente aparecía. Y sin embargo, seguía actuando como si pudiera evitar provocarlo. Me senté en el suelo junto al sofá, con las rodillas recogidas contra el pecho. El celular vibró otra vez. No quise verlo. Pero vibró una segunda vez. Y una tercera. Era como un dedo impaciente tocando mi mente, obligándome a obedecer. Lo tomé con manos temblorosas. 3 mensajes nuevos. 3 fotografías. De mi pasillo, de mi cocina y del marco de mi puerta principal, mientras una sombra se proyectaba desde el interior. No era una figura completa. Era apenas un contorno, una insinuación de alguien parado justo al borde del umbral, en un ángulo donde ninguna luz alcanzaba. Me levanté de golpe, con el corazón golpeando contra mis costillas como si quisiera huir sin mí. Revisé la puerta principal. Cerrada. Trancada. Intacta. No había sombra alguna. No había señal de que alguien hubiera estado allí, pero la marca bajo mi clavícula ardió de repente. Un fuego punzante que me obligó a respirar hondo. Era como si él quisiera recordarme su existencia, desde dentro de mi piel. No como una advertencia, sino como un aviso. No estaba esperando permiso. Fui a la cocina por agua, aunque sabía que mi cuerpo rechazaba cualquier intento de normalidad. Al abrir el armario donde guardaba los vasos, algo cayó. Un papel doblado en 4. Lo recogí con cuidado, como si temiera que estuviera caliente. Cuando lo abrí, reconocí mi propia letra. Mi letra. Era una nota escrita con mis trazos exactos, pero con palabras que yo jamás había escrito. No tengas miedo. Yo nunca te haría daño, pero también necesito que entiendas que eres mía. Sentí cómo el suelo se abría bajo mis pies. No solo me observaba, no solo me tocaba. Podía usarme. Me apoyé en la mesa para no caer. Intenté recordar si en algún momento había estado tan agotada o distraída como para escribir algo sin notarlo, pero no. Mis recuerdos eran nítidos. Esa nota no había sido escrita por mí, y aún así, era mi letra. La idea me perforó el pecho. ¿Y si él ya no necesitaba estar físicamente presente para mover mis manos, mis impulsos, mis decisiones? ¿Qué parte de mí seguía siendo mía? La marca en mi piel pulsó otra vez, como una respuesta silenciosa. La luz de la sala parpadeó. 1 vez, 2 veces, 3. No se apagó por completo, pero supe que él estaba allí. No físicamente, pero sí en la electricidad del ambiente, en la vibración del aire, en la manera en que mis sentidos reaccionaron antes incluso de que yo entendiera por qué. Fue entonces cuando escuché pasos. No eran fuertes, no eran rápidos. Eran pausados, medidos, casi cariñosos. Venían desde el pasillo que daba al dormitorio. Sabía que no había nadie allí, pero los pasos se acercaban igual. Me quedé inmóvil, con el vaso aún en la mano. Los pasos se detuvieron justo fuera de mi campo visual, en la esquina donde la sala se encontraba con el pasillo. No vi nada. No escuché nada más, pero sentí algo, una presencia proyectándose hacia adelante, como si una figura invisible estuviera inclinándose para observarme. La piel de mis brazos se erizó por completo. Mi respiración se volvió audible, demasiado audible. Y entonces, en un susurro casi íntimo, casi tierno, oí su voz. No te escondas. Solté el vaso, que cayó al suelo y se hizo añicos. El sonido del cristal no dispersó la sensación de que él estaba incluso más cerca ahora. Avancé hacia la puerta principal, aunque no tenía intención real de salir. Era un impulso automático. Correr, escapar, aunque no existiera una fuera lo suficientemente lejos de él. Al tocar el picaporte, mi celular vibró otra vez. Un último mensaje. Un video. De mí. Durmiendo. Con la marca bajo mi clavícula. Antes de que existiera. Su mano sobre mi piel, delineando el trazo que ahora llevaba conmigo. Mi visión se nubló. No por lágrimas, sino por un terror tan profundo que parecía una sombra líquida empañando mis sentidos. Él ya no estaba jugando. Ya no necesitaba esconderse.
Ya no quería solo observarme. En el video, justo antes de que terminara, su voz, la misma voz que había escuchado en el pasillo, dijo algo que me rompió por dentro. Es hora, y supe, sin un solo respiro de duda, que la marca en mi piel no era el final. Era la puerta. Desde aquella noche, mi vida dejó de pertenecerme en formas que no sé explicar sin que mi voz tiemble. No fue lo que vi, ni lo que escuché, lo que terminó de quebrarme. Fue lo que comprendí demasiado tarde. Él nunca estuvo intentando entrar a mi mundo, porque ya vivía en él. La marca bajo mi clavícula no desapareció. Cambia de tono, respira. Late a veces cuando estoy sola, pero también cuando no debería. Y aunque nadie más puede verla, siento cómo se hunde un poco más en mi piel cada vez que pienso en escapar. Como si respondiera a mis miedos, como si tuviera conciencia propia. Intenté buscar ayuda. Intenté hablar, describir lo que me ocurría. Pero cada palabra salía distorsionada, incompleta, como si mi memoria estuviera siendo editada por manos ajenas. Las noches se volvieron más densas, las sombras más largas. Mi propio reflejo, más ajeno. Y en medio de ese desconcierto, él volvió a hablarme. Ya no en susurros. Ya no escondido detrás de un muro o en la respiración de un pasillo. Esta vez lo escuché directamente dentro de mi mente, con la claridad cruel de una certeza que no podía ignorar. Todavía no he terminado contigo. Hoy duermo poco. Vivo en un estado de alerta que me desgasta cada minuto. Pero lo más aterrador no es el miedo, es la familiaridad. La forma en que su presencia ya no me sorprende, como si mi cuerpo estuviera aprendiendo a coexistir con él. Y mientras escribo esto, la marca vuelve a pulsar, suave, insistente, como un dedo tocando desde dentro. No sé cuánto tiempo me queda antes de que cruce por completo esa puerta que él abrió en mí. Solo sé que cuando lo haga, cuando finalmente decida reclamar aquello que dice que es suyo, no habrá nadie capaz de sacarlo, ni siquiera yo.